Del vídeo anterior se extraía una conclusión importante, que es que las operaciones en una tabla hash tienen coste constante bajo ciertas suposiciones. Y una de esas suposiciones es que el factor de carga esté acotado por una constante. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo se implementa eso en nuestra implementación de las tablas hash abiertas. La idea es ir aumentando el número de posiciones en el vector a medida que aumenta el número de entradas en la tabla. Bueno, pues vamos a empezar recordando qué era el factor de carga de una tabla hash. ¿Vale? El factor de carga era el cociente entre el número de entradas dentro de la tabla y el número de cajones que tenemos disponibles en el vector. Es decir, el cociente entre n y m. Hemos visto que en el caso medio las operaciones de una tabla hash abierta tenían como coste lineal con respecto al factor de carga. Por tanto, conseguiríamos un coste constante en el caso medio si mantenemos este factor de carga acotado por una constante. Pues eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Vamos a construir una tabla hash redimensionable, es decir, una tabla hash que se amplía cada vez que el factor de carga supera un determinado valor umbral, que en nuestro caso pues va a ser el 80%. Esta sería nuestra implementación. Nos fijamos, por ejemplo, en este nuevo atributo de aquí, el atributo capacity. Como ahora mi array de listas no va a tener un tamaño constante, sino que va a aumentar a medida que yo vaya insertando elementos, pues necesito un atributo que me diga la longitud del vector. Vale. Por otro lado, tengo esta constante de aquí, que es el factor máximo de carga que yo voy a permitir. Cuando el factor de carga supere el 80%, el 0,8, entonces yo procederé a redimensionar el vector. Bueno, pues voy a intentar explicar brevemente los cambios que yo haría en los métodos que tengo de mis tablas hash abiertas. Este es el método insert tal y como lo tenía antes, en la versión que expliqué en un vídeo anterior, y estos son los cambios que yo haría. Lo primero de todo, incrementar el número de elementos, en el caso en el cual pues, la clave que yo quiera insertar no se encuentre en la tabla. Y luego llamo a esta función resize_if_necessary, lo que hace es comprueba el factor de carga y si el factor de carga supera la constante que he definido antes, pues entonces redimensiona la tabla, es decir, va a crear una tabla más grande y va a mover todos los elementos desde la tabla pequeña hacia la tabla grande. Eso me puede provocar un cambio en la capacidad de la tabla. Entonces, en ese caso, tengo que volver a calcular el valor hash o el cajón que le corresponde a la clave que yo quiero insertar, porque puede haber cambiado desde antes de llamar a resize_if_necessary hasta después de haber llamado a esta función. Entonces, una vez recalculado el cajón donde tengo que meter esa entrada, pues entonces lo siguiente que hago es insertar esa entrada en el cajón correspondiente. Bueno, ¿y cómo funciona este método resize_if_necessary? Pues funciona de la siguiente manera. Supongamos que yo tengo esta tabla que tenéis aquí, ¿vale? Esta tabla tiene 11 elementos y tiene capacidad para 13 cajones. Por tanto, el factor de carga sería 11 tercios, que es aproximadamente igual a 0,85. Bueno, pues es un factor de carga mayor que el umbral, entonces yo tendría que redimensionar esta tabla. ¿Cómo se hace? Pues se reserva una tabla como mínimo con el doble de capacidad. Es decir, si antes tenía capacidad 13, pues ahora va a tener capacidad 26. Pero el número 26 no es primo, así que voy a probar con el 27, tampoco es primo, 28 tampoco es primo, 29, que sí es primo. Entonces voy a reservar una tabla con capacidad para 29 elementos. Y ya una vez conseguida esta tabla, pues entonces tengo que mover los elementos de la tabla antigua a la tabla nueva. Entonces para eso tengo que volver a calcular la función hash para cada uno de ellos. ¿Vale? Por ejemplo, para el 26, pues ahora 26 módulo 29 va a estar en la posición esta de aquí. Con el 14, pues ahora va a estar en la posición esta de aquí, etc. Entonces, pues bueno, me quedaría al final una cosa tal que así. Visto desde el punto de vista del código, pues en primer lugar calculo el factor de carga y si el factor de carga no supera el umbral máximo, entonces me voy de esta función, no hacemos nada. En caso contrario, pues duplico la capacidad por 2 y encuentro el siguiente primo que está después del resultado de multiplicar la capacidad por 2, ¿vale? Y eso va a ser la nueva capacidad. Creo un array con esa nueva capacidad y entonces ahora para cada una de las posiciones del vector antiguo y cada uno de los elementos que me encuentre en cada lista del vector antiguo, pues tengo que volver a calcular el valor hash de esa clave, hago el módulo con respecto a la nueva capacidad y eso me va a dar la nueva posición en el array y inserto en el nuevo array. Entonces ya con esto cambio la capacidad de la tabla, borro el array antiguo y ahora el array
de mi objeto pasa a ser el nuevo array. Con todo esto, si consigo mantener el factor de carga acotado por una constante, pues entonces todas las operaciones tienen coste constante, excepto la de inserción, en el caso en el cual yo tenga que redimensionar la tabla, entonces tiene un coste lineal con respecto al número de entradas de la tabla, y también el operador corchete, que como ya sabéis, pues también en el caso de que la clave no se encuentre, inserta un nuevo elemento de la tabla, entonces pasa exactamente lo mismo. Hay que tener en cuenta que este redimensionado no ocurre cada vez que se inserta. De hecho, a medida que se van reinsertando más y más elementos, este redimensionado cada vez es menos frecuente. Por tanto, el coste amortizado en tiempo es constante para todas las operaciones. La noción de coste amortizado ya hemos dicho alguna vez que no la íbamos a ver en este curso, pero bueno, es la noción que nosotros utilizamos cuando trabajamos con una estructura de datos y realizamos una secuencia de operaciones bajo esa estructura de datos. Como ya hemos dicho, todo tiene coste constante, pero eso sí, suponiendo que nuestra función hash es buena, es decir, que nuestra función hash reparte equitativamente las claves a lo largo de todos los cajones de la tabla.